tristeza del mundo o tristeza según Dios. Segunda a los Corintios 7, versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. No se puede negar, el pecado produce tristeza y miseria. El Salmo 38, versículo 4 dice, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. El Salmo 40, versículo 12, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Nadie puede negar esto. Es nada más una expresión sincera de la consecuencia del pecado. Produce tristeza. Ahora, los hombres, la mayoría de los hombres, pues aceptan esta consecuencia. Ok, pues seré triste, pero voy a persistir en mi pecado. No suena muy inteligente, pero así es la actitud de mucha gente. Ahora vamos estudiando. Primero, la tristeza del mundo. El pecado causa y produce tristeza. Pero lamentablemente para la mayoría de los hombres produce tristeza que solamente lleva a más tristeza y la muerte. O sea que el alma se pierde. El alma se pierde. Ahora, causa tristeza mundana porque el pecado, que es transgresión de la ley de Dios, 1 de Juan 3, 4, fue descubierto. Es una consecuencia, desde luego, del pecado, es que queda descubierto y luego esto causa problemas. Los que tengan tristeza del mundo no sienten tristeza por haber pecado contra Dios, quebrantando leyes divinas, sino porque al ser descubiertos hubo consecuencias no placenteras. Quedaron condenados por la conciencia, sufrieron vergüenza, hubo castigo de alguna clase, tal vez alguna multa, tal vez la cárcel. Hay consecuencias de toda clase, desde luego. Produce tristeza porque el pecado provoca pesar y resentimiento ante estas consecuencias. Ahora, los vicios. Nadie puede negar, los vicios son causa de mucha tristeza. El fumar puede producir el cáncer de pulmones, la tomada, el uso del alcohol puede destruir el hígado. El exceso de comer puede producir alta presión de sangre y diabetes.
Entonces, tal tristeza no evita la repetición de las prácticas que la producen. Lamentablemente, por más que causen daño y tristeza, muchos siguen con sus malos hábitos y hasta crímenes, siempre esforzándose para evitar, si fuera posible, evitar las consecuencias negativas. Pero no se pueden evitar. Vamos viendo algunos ejemplos en la Biblia. Ejemplos de la tristeza del mundo. Allá en Génesis capítulo 4, Caín, versículo 8 dice que Caín mató a su hermano Abel, y luego los versículos del 12 al 14 describen la consecuencia de su pecado y su tristeza del mundo. Dice, cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Que hablando de consecuencias, Caín reconoció, ¿verdad?, las consecuencias. Esaú. Hebreos 12, 16 y 17, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento en su padre, aunque la procuró con lágrimas. Seguramente el error de este hombre produjo una tristeza del mundo muy, pero muy amarga. Algunos hebreos, hermanos hebreos, estaban vendiendo su primogenitura, volviendo a la religión de Moisés, y pues siempre existe el peligro entre hermanos ahora, de cualquier época, de vender su primogenitura para cosas mundanas, y las consecuencias siempre son muy, pero muy amargas. Judas, muy bien conocido el caso de Judas, Mateo 27, 3 y 4. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, viendo que Jesús era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Ese es que estaba contrito por su pecado. Pero mucho cuidado con esto, porque era tristeza del mundo. Él se arrepintió, pero para salvarse, no. Mas ellos dijeron, pues, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Sobraba tristeza, pero no era tristeza según Dios, sino era tristeza del mundo. Y llegó a la muerte física.
porque cometió suicidio. El rico de Lucas 16, 23 y 24, y quiero explicar de una vez que en este texto lo que Jesús dice es historia, no es parábola, porque él habla de Lázaro, un hombre, y nunca en las parábolas se nombra la gente. No. Siempre es un hombre, una mujer, pero no dice, no tienen nombres porque son parábolas para ilustrar algo. Pero aquí, este rico era hombre literal porque está hablando de Lázaro. Hombre que aquí Cristo le da el nombre. Ahora, en el Hades, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Quiero mencionar, quiero enfatizar que esto ocurre cuando el hombre muere físicamente. ¿Dónde van los infieles? ¿Dónde van? Pues aquí está. Él va al tormento. Estoy atormentado. No es el infierno. No, porque es el espíritu. El cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Pero él dice: estoy atormentado en esta llama. Y está pidiendo: envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Muy importante observar que este texto es historia. No es mitología, no es fábula y no es parábola. Porque está hablando de un hombre llamado Lázaro. Así es que el rico también sería un hombre histórico. Otra cosa muy importante es que el tormento del hombre infiel comenzó cuando murió. Y no es el infierno. El infierno, los infieles son echados en el fuego del infierno después del juicio. En el juicio es cuando se escucha la sentencia, el infierno o el cielo. Pero esto es cuando el hombre muere. Él va a un lugar llamado el Hades. Es lo que dice el texto, Hades. Es simplemente el lugar de los espíritus sin cuerpo. Tanta gente que pone el epitafio en las tumbas, dice: descanse en paz. Pero según este texto, los que mueren infieles no están descansando en paz. Más bien, están atormentados en llama de fuego. Y yo sé que hasta hombres supuestamente religiosos dicen que son alguna iglesia y son de alguna religión, y aún dice religión cristiana, pero rechazan muchos textos bíblicos, textos que hablan de cosas que no les gustan y no les convienen,
y no los quieren predicar, no los quieren aceptar. Esta es la tristeza del mundo, la más aguda, la más horrible. Y por eso Jesús dice, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 22:13. Imagínense el lloro. Imagínense uno quemado así en un fuego así casi muy poco el daño al cuerpo, pero como uno grita con dolor. Imagínense el lloro del crujir de dientes. También las 5 vírgenes de Mateo 25, las insensatas, que no estaban preparadas, no llevaron aceite para sus lámparas. Y eso sí es parábola, pero bien ilustra la falta de preparación para la venida del Señor. Imagínense cuán decepcionadas, cuán desesperadas esas 5 vírgenes que no podían entrar ahí donde el Señor. Los hermanos de José, Génesis 42:21, decían el uno al otro, hemos pecado contra nuestro hermano. Vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Aquí están ellos ya durante el hambre y van a Egipto a comprar pan y entonces no reconocen a José y ellos están reconociendo que están cosechando lo que sembraron y quedaron con mucha angustia. Están recordando cómo José, cuando le echaron allá en el pozo y cuando lo vendieron como esclavo y todo, y les rogaba, pero no les hicieron caso. Y ahora están ellos recordando todo esto con mucha angustia. Este texto indica que su conciencia les molestaba. Parece obvio que hubo cambio en ellos. Dijeron, somos hombres honrados. Génesis 42:11. La tristeza que es según Dios se ve claramente en Judá, mayormente en Judá, cuando se ofreció a sí mismo como esclavo de José para dejar que Benjamín volviera a su padre. Eso demuestra tristeza según Dios. Y todos estaban mostrando un cambio de vida. Estaban mostrando tristeza según Dios. Y José no quería tomar venganza y castigarlos y azotar, no, nada de eso. Él más bien se descubrió a sí mismo a ellos y hubo una reconciliación muy hermosa. Pero la tristeza según Dios, así es, produce buenos frutos. Estos hombres dicen que eran hombres honrados y hay que creerlo, porque
llegaron a ser cabezas de las tribus de Israel. Ahora, David. El Salmo 51, que es el salmo de arrepentimiento y de tristeza, según Dios, de David, después de su pecado con Betsabé y Urías. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. Esta es tristeza según Dios. Era tremendo el pecado de David, claro que sí. Esto de codiciar a Betsabé y cometer adulterio con ella y luego tratando de cubrir su pecado, entonces pues eliminar a Urías, y eso todo fue una conducta escandalosa, pero la aceptó, no cabe duda. David no hizo excusas. Él tenía tristeza, no del mundo, sino tristeza según Dios. Salmo 51. Excelente ejemplo de este tema que estamos presentando. Pedro, el apóstol Pedro. Es cierto que él negó a Jesús 3 veces. Y eso es algo, pues, es difícil imaginar tal cosa. ¿Cómo? Pedro, ¿cómo pudo negar aún con juramentos a Jesús? Que no lo conozco. No sé de qué está hablando. Pero, tristeza según Dios, lloró amargamente. Y Jesús sabía. Jesús habló de su reconciliación. Él habló de eso. Cuando él sería convertido o arrepentido y volver a ser fiel otra vez. Y Cristo tiene mucha compasión. Él llevó buen fruto de su arrepentimiento, comenzando el día de Pentecostés, cuando él predicó junto con los 11, predicó el Evangelio, y a través de los hechos vemos las actividades de estos apóstoles, hombres que habían algo inestables de muchas maneras, y mayormente Pedro, pero ahora ya todo cambió. El hijo pródigo es un caso muy, pero muy conocido. Lucas 15, el hijo pródigo, ya ustedes saben la parábola, y que él ahora está en una tierra lejana y que ahí está cuidando los cerdos y volviendo en sí. Es como que estuviera fuera de sí, que no estuviera en su juicio cabal. Y volviendo en sí, él dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre
y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Tristeza según Dios. Eso no era simplemente tristeza del mundo. Sí, él reconoció las consecuencias de lo que había hecho, eso sí, pero él tenía tristeza de arrepentimiento, estaba contrito y humilde, y él estaba resuelto a volver al Padre. Él es buen ejemplo de la tristeza según Dios. Los 3,000, dicho, el día de Pentecostés, los 3,000 que oyeron la acusación de Pedro que habían crucificado a Jesús, el Mesías, y se compungieron del corazón. Eso es, eran contritos. Ellos, como Pedro, y como el hijo pródigo. Y ellos entonces preguntaron, ¿qué haremos? Cuando una persona en verdad siente vergüenza por sus pecados, tristeza, según Dios, él se arrepiente y él quiere saber qué es lo que Dios requiere de él para obtener perdón y para estar limpio otra vez. Y dice Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Lo hicieron aquel día, como 3,000 personas fueron añadidos a la iglesia. Es la evidencia de una tristeza según Dios. Tristeza según Dios. Saulo de Tarso, ¿cómo mostró él tristeza según Dios? 3 días ayunando. Yo creo que sí. Eso sí. Eso es muy adecuado para indicar que él tenía tristeza según Dios. Y luego cuando Ananías dice, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate, lava tus pecados. Imagínense, ¿quién puede imaginar que Pablo dijera, bueno, déjeme pensarlo? Sí, pero el bautismo, yo no creo que sea necesario el bautismo. Por favor. No. Gente sincera, gente que respeta la palabra de Dios, que teme a Dios, ama a Dios, obedece. ¿Por qué te detienes? Y no se detuvo. Inmediatamente él fue bautizado para lavar pecado o tener perdón de pecados. Y ahora el texto que estamos estudiando, 2 Corintios 7, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y es lo que hemos visto. Y recuerden que el arrepentimiento es el cambio de corazón, cambio de mente, cambio de corazón, y que esto resulta en el cambio de vida. Ahora, tener tristeza, según Dios, no es en sí el arrepentimiento, sino que produce el arrepentimiento. Y desde luego la obediencia al Señor en todo. Muchas gracias por acompañarme en este estudio. Es de suma importancia.
No queremos sufrir las consecuencias de la tristeza del mundo. Queremos obtener las bendiciones, los beneficios de la tristeza según Dios, que resulta en obediencia a su palabra. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga.